¿Sabías que dos de los filósofos más influyentes de la historia intentaron responder la misma pregunta que tú te has hecho alguna vez? ¿Existe realmente Dios? Hoy vamos a hablar de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y te aseguro que sus respuestas siguen siendo tan actuales como en su tiempo. Cuando pensamos en Dios, muchas veces lo hacemos desde lo religioso, desde los dogmas o desde lo que hemos escuchado en la tradición. Pero hay un terreno fascinante que a veces olvidamos: la filosofía. Dos pensadores fundamentales, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, dedicaron gran parte de su vida a reflexionar sobre Dios, no solo como un tema de fe, sino también como un asunto de razón, de búsqueda intelectual y de experiencia humana. San Agustín es un filósofo profundamente marcado por la búsqueda interior. Lo que lo distingue es que no entendía a Dios como un concepto externo, lejano o abstracto, sino como una verdad interior. Para él, Dios es esa luz que ilumina la mente y que da sentido a todo lo que pensamos y sentimos. Lo planteaba de esta manera: el ser humano busca constantemente la verdad, y si todos estamos de acuerdo en que la verdad existe, debe haber una fuente que la garantice. Esa fuente, decía Agustín, es Dios. En pocas palabras, no se trata de mirar hacia afuera para encontrarlo, sino de mirar hacia adentro. Otro punto esencial en Agustín es su manera de unir fe y razón. Para él, la fe es el punto de partida, pero no un fin en sí mismo. Creía que primero hay que creer para luego comprender. No rechazaba la filosofía ni la lógica, al contrario, pensaba que eran instrumentos que podían profundizar la fe. Esta visión todavía hoy es muy poderosa porque nos invita a no separar lo espiritual de lo racional, sino a integrarlos en una búsqueda más honesta y completa. Mientras que Agustín insistía en la experiencia interior, Santo Tomás de Aquino quería demostrar con argumentos racionales que Dios debía existir. No le bastaba con la fe ni con la experiencia personal, sino que intentó construir un sistema filosófico que defendería la fe frente a las críticas y las dudas de su tiempo. Es aquí donde formula sus famosas 5 vías, 5 formas distintas de razonar la existencia de Dios. La primera de ellas es el argumento del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otra cosa, y si seguimos esa cadena hacia atrás, debe haber un primer motor inmóvil que inició todo. Ese motor es Dios. La segunda es la causa eficiente. Todo efecto tiene una causa, y no podemos ir hacia atrás infinitamente. Así que debe de existir una primera causa que lo sostiene todo. La tercera vía es la de lo posible y lo necesario. Muchas cosas en el universo son contingentes, pueden existir o no existir, pero si todo fuera contingente, nada existiría. Por lo tanto, debe haber un ser necesario que da existencia a lo demás. La cuarta vía se refiere a los grados de perfección. Vemos cosas más o menos buenas, más o menos verdaderas, más o menos bellas. Esto implica que debe existir una perfección absoluta como referencia, y esa perfección es Dios. Finalmente, la quinta vía es la del orden. El universo sigue un orden racional, y ese orden no puede ser fruto del azar, sino que debe tener una inteligencia que lo dirige. Lo impresionante de Santo Tomás es que no quiso negar la fe, sino mostrar que la fe podría tener bases racionales. Para él, creer en Dios no era un acto ciego, sino una conclusión lógica que se podía defender con argumentos. En ese sentido, su propuesta sigue siendo actual, porque muchas personas piensan que la fe es algo irracional. Santo Tomás respondería que, al contrario, creer en Dios también puede ser un ejercicio de la razón más profunda. Hoy, en pleno siglo XXI, donde muchos creen que hablar de Dios es un tema anticuado, la filosofía nos demuestra lo contrario. Seguimos haciéndonos las mismas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Hay un sentido detrás de todo lo que existe? ¿Somos solo casualidad o hay un propósito? Y aunque San Agustín y Santo Tomás no nos dan respuestas definitivas, nos ofrecen caminos de reflexión que siguen siendo útiles. Nos invitan a mirar dentro de nosotros y también a observar el universo, para descubrir si al caso hay algo más grande que lo trasciende.
Porque si aceptamos que el ser humano se limita a comer, a trabajar y dormir, entonces surge inevitablemente la pregunta por lo trascendente. ¿Hay algo que sostiene todo lo que somos? ¿O estamos condenados a un universo sin fundamento? Aquí entra en juego lo más interesante. Agustín y Tomás nos muestran que la pregunta por Dios no es un añadidor artificial, sino parte esencial de la filosofía misma. La filosofía nace de la admiración y de la duda. Admiración frente al orden del cosmos, como decía Aristóteles, y duda frente a lo que no entendemos. En ese sentido, preguntarse por Dios no es un gesto de religiosidad, sino de racionalidad. Es llevar la duda hasta sus últimas consecuencias. Y si algo caracteriza al ser humano, es que no soporta vivir sin sentido. Cuando Agustín habla de la verdad interior y Tomás de la causa primera, en el fondo están mostrando que necesitamos un punto de apoyo, algo que sostenga nuestra existencia más allá de la contingencia. Podemos estar o no de acuerdo con ellos, pero lo innegable es que pusieron en palabras una intuición universal. La realidad parece apuntar más allá de sí mismo. Lo visible sugiere lo invisible, lo limitado apunta a lo infinito. La filosofía de Agustín y Tomás se convierten así en un recordatorio de que aunque la ciencia explique cómo funciona el universo, todavía queda abierta la pregunta más radical. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Ese por qué es lo que hace que el debate sobre Dios siga vivo. No es un tema religioso en exclusivo, es una cuestión filosófica, porque va al corazón mismo de la existencia. Y quizá la verdadera enseñanza que podemos rescatar hoy es que pensar en Dios no significa dejar de razonar, sino razonar hasta el límite mismo de lo pensable. Cuando Agustín habla de la verdad que ilumina el alma y Tomás de la causa primera que sostiene el universo, están indicando que si un principio mayor, el pensamiento humano corre el riesgo de quedarse suspendido en lo relativo, sin un ancla que lo estabilice. Lo interesante es que incluso quienes hoy se declaran ateos o agnósticos continúan dialogando, aunque sea indirectamente, con esas mismas ideas, porque negar a Dios o dudar de Él también es parte de la conversación filosófica que Agustín y Tomás iniciaron. En el fondo, lo que ambos pusieron sobre la mesa es que la pregunta por Dios es inseparable de la pregunta por nosotros mismos. Hablar de Dios es hablar del sentido de nuestra propia existencia. Al final, hablar de Dios con San Agustín y Santo Tomás de Aquino no es quedarnos en un dogma ni en una repetición de ideas ambiguas. Es entender que la pregunta por Dios sigue siendo hasta hoy la pregunta por el sentido de todo lo que existe. Agustín nos enseñó a buscar dentro de nosotros, en la profundidad de la conciencia, esa chispa de verdad que nunca se apaga. Tomás nos mostró que incluso al observar el universo con la razón más fría, siempre terminamos necesitando un principio que lo sostenga todo. Dos enfoques distintos, pero que apuntan al mismo centro. El ser humano no puede evitarse cuestionar por lo que está más allá de sí mismo, porque quizá la verdadera riqueza no está en afirmar o negar, sino en tener la valentía de pensar y pensar en Dios, aunque lo rechacemos, aunque lo dudemos, aunque lo busquemos con desesperación. Es en sí mismo un acto que nos humaniza. Hoy en un mundo lleno de ruido, distracciones y certezas superficiales, detenerse a reflexionar sobre Dios es un gesto radical. No porque nos dé una solución inmediata, sino porque nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a reconocer que la existencia misma sigue siendo un enigma abierto. Y quizá eso sea lo que necesitamos recuperar, la capacidad de asombro, la humildad de no tener todas las respuestas y la valentía de seguir preguntando. Así que la verdadera cuestión no es si San Agustín o Santo Tomás tenían razón absoluta, sino que si nosotros estamos dispuestos a pensar con la misma profundidad con la que ellos lo hicieron, porque al final la pregunta por Dios es en realidad la pregunta por quiénes somos nosotros, ya hacia dónde queremos ir. Y si este video te gustó, suscríbete a mi canal para más contenido. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué significa para ti la idea de Dios? Déjame en los comentarios y nos vemos en una próxima.